Buenos días. En esta presentación vamos a estudiar la deformación axial y angular, y nuestro objetivo va a ser encontrar unas fórmulas para el cálculo de la deformación axial y angular de elementos en el rango elástico. Antes de comenzar con las deducciones y los ejemplos, debemos establecer unas condiciones que van a ser las que van a hacer válido todo el marco teórico a continuación. Las deducciones que vamos a presentar van a ser válidas para un elemento de un material que cumple con la ley de Hooke en el rango elástico y que además cumple que son elementos de material continuo. Los elementos además son de un material homogéneo e isotrópico, es decir, que tiene las mismas propiedades en todas las direcciones, ya que el material es el mismo en todo el elemento. El hecho de que el material sea el mismo en todo el elemento es la homogeneidad, y es isotrópico porque tiene las mismas propiedades en las diferentes direcciones. Además, vamos a asumir que estos materiales no tienen esfuerzos residuales, es decir, que nunca han estado sometidos a ciclos de carga previos y que tampoco han superado, por lo tanto, el rango elástico del material. Vamos a estudiar primero cómo obtener la deformación de un elemento cargado axialmente. Para esto vamos a recurrir a la definición de deformación unitaria elástica del elemento cargado axialmente, la cual ya conocemos por el estudio del diagrama esfuerzo-deformación. Vamos a utilizar la ley de Hooke y las definiciones de esfuerzo y deformación a fin de desarrollar una ecuación que pueda utilizarse para determinar la deformación elástica de un elemento que está sometido a cargas axiales. Entonces, vamos a tomar como ejemplo una barra de sección variable. Podemos ver que hemos ubicado el origen en el lado izquierdo. Esta X indica que el cero, ¿verdad?, para este eje se ubica acá y crece cuando voy de izquierda a derecha. Podemos observar entonces que la sección transversal de la barra va cambiando a medida que me alejo desde el origen. Por lo tanto, puedo establecer que el área no es constante, sino que es una función de la posición X en la que se encuentra. Adicionalmente, esta representación de la fuerza significa que la fuerza no es una fuerza constante, sino una fuerza distribuida a lo largo de la barra, similar a una carga distribuida transversal, esas que solemos utilizar como cargas rectangulares que colocamos en los elementos viga. Pues en este caso lo que tenemos es ese mismo tipo de carga, solo que en este caso está aplicado a lo largo de la barra. Dependiendo del punto en X donde me ubique, así es la fuerza axial que está aplicada. Por eso podemos apreciar que en el extremo izquierdo tengo una fuerza P1 y en el extremo derecho tengo una fuerza P sub 2. El hecho de que me indiquen que no son iguales quiere decir que solo estas dos fuerzas no logran el equilibrio, sino que están en equilibrio porque además existe esta fuerza distribuida. Entonces, vamos a considerar que para un segmento, vámonos fijando de una vez en este segmento diferencial de sub X, que tiene área A de X en una cara y tiene dimensión de X, es decir, un diferencial de X en total, está sometida a una carga P de X. Esta carga es también una función entonces de la posición donde se encuentra en X. De manera análoga a la definición de fuerza
de deformación unitaria axial. La deformación unitaria axial la habíamos definido como epsilon igual a la deformación de un elemento entre la longitud inicial. Si teníamos, por ejemplo, un elemento barra de sección constante donde esto era L sub 0 y se deformaba una cierta cantidad delta. En este caso podemos hacer la analogía donde este segmento D sub X sería el análogo a la longitud inicial de ese pedacito de barra L sub 0 y el diferencial de delta se asociaría con este. Por lo tanto, podemos establecer algunas equivalencias. La primera, el esfuerzo en cualquier punto, en la cara de cualquier diferencial va a ser P de X entre A de X, ya que las fuerzas están pasando por el centroide de la figura. Y, por la analogía ya propuesta, la deformación unitaria va a ser el diferencial de la deformación entre el diferencial, ¿verdad?, que representa la longitud inicial de este segmento, y eso sería la deformación unitaria. Como estamos considerando que la ley de Hooke es válida, entonces teníamos que el esfuerzo axial lo puedo calcular para un determinado material como el producto del módulo de elasticidad por la deformación unitaria. Entonces, si sustituyo estas dos expresiones en esta tercera, llego a una cuarta expresión que es una ecuación diferencial que puedo reexpresar de esta manera, donde tengo ya como una variable independiente, es decir, el término que quiero encontrar es el diferencial de delta, ¿sí? Si quiero encontrar, entonces, eso me da, esta cantidad es, por lo tanto, la deformación total que se da en el pedazo de barra de X. Si quiero encontrar entonces la deformación total a lo largo de la barra, puedo integrar a ambos lados. ¿Y de dónde a dónde voy a integrar? Debo integrar de 0 hasta la longitud total, y en ese caso este se va a convertir en el delta total de la barra. Ese es el paso siguiente. Si integro en toda la longitud, entonces delta total es la integral de 0 a L de la expresión propuesta. Eso si la barra tiene sección variable. Si la barra tiene sección variable, entonces voy a estar seguro de que tengo que tener el cuidado de que P y A son funciones de X. Sin embargo, muchos de los casos, la mayoría de los casos que solemos estudiar, tienen barras de sección constante. Entonces, si la sección es constante, tanto P de X como A de X ya no son, se convierten en constantes y pueden salir del integral. Por lo tanto, si fueran constantes, el integral sería delta igual P entre A por E por la integral de 0 a L de delta X, ¿sí? Lo cual se va a terminar convirtiendo en esta expresión. Entonces, hemos definido, en este caso, ya una expresión para el cálculo de la deformación axial
utilizando el concepto de deformación unitaria. En la mayoría de los casos, como ya mencioné, se va a tomar como PL entre AE, donde ya sabemos qué significa cada una de las variables porque las hemos utilizado en las definiciones anteriores. Pero si tuviéramos una barra de sección variable o una barra a la cual se le aplica una fuerza que es variable en la longitud, tengo que irme a la definición original, ¿sí? Tengo que hacer el integral. ¿Ok? Entonces, veamos solamente cómo se aplica esto. Un recordatorio muy importante, ¿verdad? Es que si me dan ya el esfuerzo en un punto, ese esfuerzo es P entre A. Entonces, se convertiría en un dato que puedo directamente sustituir en la fórmula. En vez de escribir P entre A, escribo el esfuerzo que se está dando en la cara, la cara transversal del elemento a donde del cual deseo calcular la deformación. Entonces veamos, por ejemplo, solamente para ver cómo se aplica la fórmula, que si esta barra es una barra de acero de 60 centímetros, tiene un diámetro de media pulgada y tiene un esfuerzo de fluencia de 2.800 kilos por centímetro cuadrado y un módulo de elasticidad de 2.04 por 10 a la 6 kilos por centímetro cuadrado. Estamos hablando de kilos fuerza, por eso yo le pongo KGF. Determinar cuál sería la deformación de fluencia de la barra. Esto es un cálculo de un solo paso, porque ya me están diciendo el dato de la longitud, ya me están diciendo el dato del módulo de elasticidad y me están diciendo que calcule la deformación de fluencia, es decir, la deformación en la que el material llega hasta la fluencia. Eso será pues el esfuerzo de fluencia, que ya me lo están dando, sustituido en la fórmula. Realmente no necesito utilizar P entre A aquí, aunque podría hacerlo, ¿sí? Sustituyo, ¿verdad? El esfuerzo de fluencia, la longitud y el módulo de elasticidad. Y obtengo que cuando esa barra llegue a una deformación de 0.0824 centímetros, ya va a entrar en fluencia. Y a partir de ese instante, esta fórmula también va a dejar de ser válida, porque esta fórmula es válida solamente para el rango lineal, para el rango elástico. Entonces tenemos unos ejemplos, son 3 ejemplos que los compartiré en video para que vean el desarrollo. ¿Sí? No voy a entrar en detalles de los ejemplos acá. ¿Sí? Algunos son tomados de Hibeler, otros son propios de nosotros de la universidad. Y vamos a pasar entonces al siguiente tema. Les recomiendo que vean los ejemplos pues, en conjunto con las definiciones, pero cada quien queda en su libertad. Vamos a pasar entonces a la deformación angular. Ya que hemos definido que las fuerzas axiales originan deformaciones axiales, es decir, a lo largo de la longitud de los elementos, con esa misma noción vamos a comprender qué es lo que hacen las fuerzas cortantes. Las fuerzas cortantes en este caso van a producir lo que se llama deformaciones angulares o distorsiones. Supongamos, ahora recordemos el ejemplo realizado donde pusimos una respuesta donde se nos solicitaba que expresáramos el esfuerzo sobre un elemento diferencial y dijimos que íbamos a tomar un elemento de una cara que está sometida al esfuerzo cortante, como bien podría ser esta cara, y vamos a sacamos de ahí un pequeño elemento diferencial
¿sí? Ese elemento diferencial pues, va a estar sometido a unas fuerzas cortantes. Podemos ver que aquí, ¿verdad? En esta parte de acá, las flechas están puestas acá, ¿verdad? Eso es lo que quedaría en este rostro del elemento. Aquí lo estamos viendo. Y que el elemento, para estar en equilibrio y no tender a la rotación ni a la traslación, tiene que experimentar unas iguales y opuestas, ¿sí? Si lo recordamos, ¿verdad? Aparecía un esfuerzo cortante en la cara opuesta a este, de tal manera que al multiplicar este esfuerzo cortante por el área, me va a dar una fuerza hacia la dirección Y positiva, y al multiplicar este esfuerzo cortante por el área, tiene que equilibrar esa fuerza en la dirección Y positiva, con una fuerza en la dirección Y negativa igual. Pero si estos dos existen y están separados a una distancia A, formarían un par de fuerzas, que tendería a ser el elemento rotar en esta dirección. Por lo tanto, aparecen en las otras dos caras unos elementos que van a generar un par opuesto, ¿sí? Hacia el otro lado. Aquí lo podemos ver, ¿sí? Este va hacia acá, este va hacia acá. Este par equilibra al par que se generaba por las primeras dos. Y ese es el estado de fuerzas en el elemento diferencial. Entonces, correspondiente con esos esfuerzos, van a aparecer unas deformaciones también. ¿En qué dirección voy a saber que van las deformaciones? Pues en la dirección del esfuerzo. Si el esfuerzo va hacia esta arista, pues esta cara va a tender a deformarse hacia esa arista, ¿sí? Y este de acá va hacia la misma arista, entonces va a tender a deformar la cara hacia esa misma arista. Como estas dos tienen una resultante que va en esta dirección, realmente lo que ocurre es que la arista se mueve en esta dirección. Y este ángulo, que inicialmente está dibujado como un ángulo de 90 grados, va a ser después menor a los 90 grados porque se va a ver cerrado por el movimiento de las caras. Eso mismo va a pasar en todas las esquinas. Podemos ver que en la esquina opuesta, ¿sí? Pasa lo mismo. Y en estas otras dos esquinas, en la P y en la R, pasa que lo que están haciendo las caras es intentando abrir esta esquina. Por lo tanto, esta esquina queda con un ángulo más grande. Entonces, la distorsión va a ser esa cantidad total que sea abierto o sea cerrado el ángulo en cada esquina. Podemos ver aquí en la esquina S que al principio el ángulo era 90, es decir, pi medios. Se redujo gamma medios por esta esquina y se redujo otro gamma medios por la otra esquina. Por lo tanto, resulta que al final, voy a borrar un poco, al final, esto es pi medios menos gamma, ¿sí? Por lo tanto, gamma es la cantidad total de deformación angular o distorsión angular causada por el esfuerzo cortante. Ese mismo gamma va a ser el que va a ocurrir en todas las esquinas. Entonces, vamos a ver
este elemento diferencial, notemos que aquí está cara Y, eje E, eje X. Vamos a verlo desde Z. Aquí lo estamos viendo. Y vamos a llamarle las caras positivas a las que están vistas desde X, es decir, como si yo me parara en X a verla desde acá, y la que veo desde Y. Y las otras dos, por lo tanto, van a ser las caras negativas. Aquí está, en resumen, lo que escribí en la diapositiva anterior, donde gamma XY es la deformación angular. Entonces, ya que hay un esfuerzo que causa una deformación angular, puedo hacer una gráfica similar a la de esfuerzo normal y deformación unitaria normal, solamente que en este caso será esfuerzo cortante con deformación de cortante, que es precisamente la deformación angular. Entonces, cosas importantes del diagrama. Aunque el diagrama no siempre vaya a tener necesariamente la forma mostrada aquí, es importante darse cuenta que para muchos materiales existe también una zona lineal, donde se guarda la proporcionalidad entre gamma y el esfuerzo cortante. La pendiente de ese diagrama es G, que se le conoce como el módulo de elasticidad acortante o módulo de rigidez acortante para la gráfica de esfuerzo cortante versus deformación cortante, ¿verdad? Vamos a tomarlo como cualquiera de esos dos nombres va a ser correcto. Esto lo que implica es que puedo establecer una relación proporcional también entre las fuerzas cortantes a través de los esfuerzos y las deformaciones cortantes a través de las distorsiones. En algunos casos vamos a hablar del esfuerzo en el que hay afluencia. Eso lo van a ver más claramente en el laboratorio. En general, también podemos decir que no necesariamente la distorsión se reparte mitad y mitad. Es decir, no necesariamente es la mitad en este extremo y la mitad en este extremo. La definición general me dice que la distorsión es el total de la suma de lo que se abre en un sector o cierra en un sector y lo que se cierra o abre en el otro, que no necesariamente son iguales, ¿sí? Pero esto solamente se los estoy dando como dato porque esto no lo vamos a utilizar como parte de la solución de algún problema. Sin embargo, es importante saberlo que no necesariamente van a ser iguales. Vamos a ver el caso más simplificado y que es similar al de deformación axial. Supongamos que tengo un elemento. Hablemos de un elemento ya no un elemento diferencial, sino un elemento estructural que está sometido a un esfuerzo de cortante. El esfuerzo, pues ya multiplicado por el área, significaría fuerza, ¿verdad? Quiere decir que aquí habría una fuerza igual en la dirección del esfuerzo y va a generar una deformación que se le ha llamado acá delta sub S. ¿Por qué? Porque la S es en este caso el subíndice que indica la palabra shear de cortante. Entonces vamos a decir que puedo establecer que de este triángulo delta sub S entre L me daría la tangente del ángulo de distorsión. La deformación transversal total entre la longitud del elemento me genera una distorsión. Pero estas deformaciones delta sub S son bastante pequeñas y por lo tanto también gamma es bastante pequeño. Por lo tanto también es válido aproximar la tangente de gamma al gamma mismo. Y llego a una expresión que me permite calcular de manera aproximada y sencilla el valor de gamma cuando lo quiero encontrar para un elemento completo. Noten que estoy hablando de un elemento completo y aquí no es un elemento diferencial.
Entonces se puede hacer una deducción similar a la de fuerza axial, tomando el módulo de rigidez o de elasticidad acortante como el equivalente al módulo de elasticidad de fuerza axial, ya que de la gráfica sé que G es la pendiente de tau y gamma, ¿sí? Entonces, tau entre gamma sería G y por lo tanto tau sería G por gamma. Y como he establecido anteriormente que gamma es la deformación de cortante, la deformación transversal entre la longitud, entonces puedo utilizar la definición de esfuerzo cortante promedio, que es la fuerza cortante entre el área, y sustituir ambas en la expresión del cortante. De ahí termino obteniendo una fórmula que se parece mucho a la de deformación normal. ¿Sí? Aquella es PL entre AE, esta es VL entre AS, porque hace referencia al área de sección transversal que está en cortante por el módulo de elasticidad cortante. Claro, esto va a ser válido para elementos, ¿sí? Cuando quiero utilizar el cortante promedio. Entonces acá hay una comparación entre las fórmulas de ambas que resume todas las que se han trabajado. La dejo para que cada quien pueda revisarla a su libertad. Y es más una recopilación que sirve como recurso mnemotécnico para recordar las fórmulas. Es decir, casi que si me aprendo las de una, me puedo la del otro. Y por último, tenemos un ejemplo corto, sencillo, solo para ilustrar cómo se utilizan estas fórmulas. También va a estar en los materiales de video que acompañan esta presentación. Con esto terminamos esta presentación y seguimos adelante con más aplicaciones de estas fórmulas.